La pregunta no siempre es, ¿por qué estoy tan cansado? A veces la pregunta más profunda es, ¿qué está consumiendo mi energía mental sin que yo me dé cuenta? Si tu cerebro está cansado todo el tiempo, puede que no sea por falta de sueño, sino por la forma en que estás viviendo, pensando y procesando el mundo que te rodea. Muchas personas creen que el agotamiento mental aparece únicamente cuando no descansan lo suficiente, pero la psicología revela que existe un cansancio más profundo, uno que nace de la sobrecarga emocional, del exceso de pensamientos, de la presión constante y de una mente que nunca consigue desconectarse completamente. A veces no estás cansado porque hayas hecho demasiado físicamente, estás cansado porque tu cerebro lleva demasiado tiempo intentando resolver, anticipar y controlar todo a tu alrededor. Bienvenido a este espacio de comprensión de la mente humana y las emociones modernas, donde analizamos la psicología del comportamiento, los patrones mentales y los procesos internos que influyen en nuestras decisiones, relaciones y bienestar emocional. En este canal encontrarás explicaciones racionales sobre la ansiedad, la personalidad, los hábitos, la soledad, el comportamiento social y aquellos pensamientos internos que muchas veces afectan nuestra vida sin que seamos conscientes de ello. En este vídeo descubrirás por qué tu mente puede sentirse agotada incluso después de dormir, qué ocurre dentro de tu cerebro cuando mantienes una preocupación constante, cómo los pensamientos repetitivos consumen energía mental y cuáles son los patrones psicológicos que pueden estar provocando esa sensación de cansancio invisible. Porque muchas veces el problema no está en la cantidad de horas que descansas, sino en la cantidad de tiempo que tu mente permanece en alerta. Si te quedas hasta el final, comprenderás cómo funciona este agotamiento psicológico, por qué algunas personas sienten que nunca pueden apagar sus pensamientos y qué cambios internos pueden ayudarte a recuperar claridad mental, equilibrio emocional y una relación más saludable con tu propia mente. Porque el verdadero problema no siempre es la falta de descanso, sino una mente que nunca deja de trabajar. Y la mayoría de las personas no se da cuenta de cuánto está afectando esto a su forma de vivir. ¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo está en un lugar, pero tu mente parece estar corriendo una maratón sin detenerse? Te levantas por la mañana después de haber dormido varias horas, pero aún así sientes una especie de agotamiento interno, como si tu cabeza hubiera estado trabajando toda la noche. Tal vez empiezas el día revisando mensajes, pensando en todo lo que tienes pendiente, recordando conversaciones del pasado o preocupándote por situaciones que todavía ni siquiera han ocurrido. Y lo más extraño es que, cuando llega la noche, tienes la sensación de no haber parado en ningún momento. Muchas personas viven esta realidad sin entender qué está pasando dentro de ellas. Se sienten menos productivas, más irritables, con menos paciencia y con una dificultad enorme para concentrarse en cosas simples. Una pequeña decisión, como responder un mensaje o elegir qué hacer primero, puede sentirse más pesada de lo normal. No porque sean personas débiles o porque les falte disciplina, sino porque su mente está soportando una carga invisible durante demasiado tiempo. El problema es que hemos aprendido a reconocer el cansancio físico, pero casi nunca prestamos atención al desgaste mental. Estamos acostumbrados a pensar que estar ocupados significa estar avanzando, cuando en muchas ocasiones nuestra mente simplemente está intentando sobrevivir a un exceso constante de estímulos, preocupaciones y responsabilidades. Cada pensamiento repetitivo, cada preocupación que dejamos abierta y cada emoción que intentamos ignorar consume una parte de nuestra energía mental. Es como tener demasiadas aplicaciones abiertas en un teléfono, aunque no estés utilizando todas al mismo tiempo. Siguen funcionando en segundo plano y poco a poco agotan el sistema. Y quizá lo más sorprendente es que este cansancio no siempre aparece de la forma que imaginamos. A veces se manifiesta como falta de motivación, como ganas de aislarte, como la sensación de que antes disfrutabas más de las cosas o incluso como una necesidad constante de escapar de tu propia mente. Lo que muchas personas interpretan como pereza puede ser, en realidad, una señal de que su cerebro lleva demasiado tiempo funcionando bajo presión. Lo que muchas personas no se dan cuenta es que el agotamiento mental no aparece únicamente por la cantidad de cosas que hacen durante el día, sino por la forma en la que su cerebro interpreta y procesa constantemente todo lo que ocurre a su alrededor. Existe un mecanismo silencioso que puede mantener a una persona cansada incluso cuando aparentemente no está haciendo nada. El problema es que este proceso sucede de manera automática y, por eso, muchas veces pasa completamente desapercibido. Tu mente está diseñada para buscar respuestas, anticipar problemas y detectar posibles amenazas.
Esto fue una herramienta importante para nuestra supervivencia, pero en la vida moderna puede convertirse en una fuente constante de desgaste. Pensar una y otra vez en una conversación. Imaginar diferentes escenarios antes de una situación importante o preocuparte por lo que otras personas pueden estar pensando de ti son ejemplos de cómo el cerebro intenta prepararte para algo que todavía no ha ocurrido. Lo curioso es que muchas personas creen que pensar más significa encontrar mejores soluciones, pero no siempre funciona así. Existe una diferencia entre reflexionar sobre un problema y quedar atrapado en un ciclo mental repetitivo. Cuando la mente repasa el mismo tema durante horas sin llegar a una solución concreta, no está resolviendo. Está consumiendo energía. Este patrón se refleja directamente en la vida social. Quizás después de una reunión empiezas a analizar cada palabra que dijiste, preguntándote si sonaste extraño o si alguien te juzgó. Tal vez recibes un mensaje corto y tu mente comienza a crear diferentes explicaciones sobre lo que la otra persona quiso decir. En muchos casos, el cansancio no viene de lo que ocurrió, sino de todo lo que tu cerebro construyó alrededor de esa situación. Lo más interesante es que este comportamiento puede parecer normal porque millones de personas lo hacen todos los días. Se han acostumbrado a vivir en un estado de alerta constante, revisando, comparando y anticipando. Pero detrás de esa sensación de estar siempre ocupado existe un patrón psicológico que pocas personas identifican. Una mente que nunca termina de desconectar porque siente que siempre hay algo más que analizar, corregir o controlar. Y cuando este ciclo se mantiene durante mucho tiempo, comienza a cambiar la forma en la que vemos nuestras relaciones, nuestras decisiones y hasta nuestra propia personalidad. Cuando una persona vive durante mucho tiempo con una mente agotada, algo empieza a cambiar poco a poco en su comportamiento, incluso aunque no sea consciente de ello. El cansancio mental no siempre aparece como una sensación evidente de agotamiento. Muchas veces se manifiesta en pequeñas modificaciones en la forma de relacionarse, tomar decisiones y reaccionar ante las situaciones del día a día. Y lo más preocupante es que, al principio, la mayoría de las personas no perciben que están actuando diferente. Quizás empiezas a responder con menos paciencia a personas que quieres. Te molestas por detalles pequeños que antes no tenían importancia o sientes que cualquier conversación requiere demasiado esfuerzo. Puede que empieces a evitar ciertos encuentros sociales porque sientes que no tienes energía para interactuar, aunque en el fondo sí quieras estar cerca de otras personas. Poco a poco, la mente cansada comienza a buscar formas de ahorrar energía, y una de esas formas puede ser reducir la exposición a situaciones que requieren atención emocional. Esto también puede afectar la manera en la que te perciben los demás. Una persona que está mentalmente saturada puede parecer más distante, menos interesada o incluso más fría, cuando en realidad simplemente está intentando gestionar demasiados pensamientos internos al mismo tiempo. No significa que haya perdido la capacidad de conectar con otros. Significa que gran parte de su energía está ocupada intentando mantener el equilibrio dentro de su propia mente. En las relaciones personales, este patrón puede crear situaciones difíciles. Tal vez alguien cercano nota que ya no participas igual en las conversaciones, que estás más distraído o que parece que estás presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Con el tiempo, esto puede afectar la confianza, porque las personas interpretan comportamientos externos sin conocer la batalla interna que está ocurriendo. Además, cuando la mente está constantemente sobrecargada, la percepción de uno mismo también puede cambiar. Empiezas a dudar más, a cuestionar tus decisiones y a sentir que no estás funcionando como antes. La seguridad personal puede disminuir porque el cerebro comienza a asociar la vida cotidiana con una sensación constante de esfuerzo. Lo que muchas personas no ven es que no se trata solamente de estar cansado. Se trata de cómo ese cansancio modifica la forma en la que pensamos, sentimos y nos presentamos ante el mundo. Porque cuando una mente permanece demasiado tiempo bajo presión, no solo afecta lo que ocurre dentro de nosotros, también cambia silenciosamente la manera en la que construimos nuestras conexiones con los demás. Muchas veces creemos que el cansancio mental viene únicamente de lo que estamos viviendo ahora, de las responsabilidades actuales, del trabajo, de las obligaciones o de la cantidad de información que recibimos cada día. Pero existe una parte más profunda que muchas personas no observan: la mente no solo reacciona al presente, también responde a experiencias que quedaron grabadas a lo largo del tiempo. Y en muchas ocasiones, ese desgaste que sentimos hoy está relacionado con patrones emocionales que hemos repetido durante años sin darnos cuenta. Desde pequeños aprendemos formas de enfrentarnos al mundo.
aprendemos cuándo debemos preocuparnos, cuándo tenemos que demostrar nuestro valor, cuándo es mejor callar o cuándo debemos estar atentos para evitar problemas. Estas experiencias crean una especie de mapa interno que influye en cómo interpretamos las situaciones actuales. Por eso, dos personas pueden vivir exactamente el mismo momento y sentir cosas completamente diferentes. Por ejemplo, alguien que durante mucho tiempo sintió que tenía que cumplir siempre las expectativas de los demás puede crecer, convirtiéndose en una persona que intenta controlar cada detalle de su vida. Puede revisar constantemente si hizo algo mal, preocuparse demasiado por decepcionar a otros o sentir culpa incluso cuando no existe un motivo real. Desde fuera parece una persona responsable y comprometida, pero por dentro puede estar viviendo en un estado permanente de tensión. La mente tiene una tendencia a repetir caminos conocidos porque busca protegernos. Si en algún momento aprendió que estar alerta evitaba problemas, puede mantener esa estrategia incluso cuando ya no es necesaria. El problema aparece cuando una herramienta creada para protegernos empieza a consumir nuestra energía diaria. Esto explica por qué algunas personas se sienten agotadas incluso en momentos tranquilos. No siempre están cansadas por lo que ocurre afuera, sino por la actividad interna constante, anticipar, comparar, recordar, analizar y prepararse para situaciones que quizá nunca lleguen. La memoria emocional funciona de una manera silenciosa. No siempre recordamos una experiencia concreta, pero podemos mantener la sensación que esa experiencia dejó en nosotros. Y cuando situaciones actuales activan emociones parecidas, la mente puede reaccionar como si aquel antiguo peligro todavía estuviera presente. Comprender este proceso cambia la forma en la que vemos nuestro propio cansancio. Porque detrás de una mente agotada muchas veces no existe falta de fuerza, sino años intentando adaptarse, protegerse y responder de la mejor manera posible con las herramientas que aprendió en el camino. Y cuando entendemos de dónde viene ese patrón, empezamos a observar algo mucho más profundo sobre nuestra manera de pensar y vivir. El primer cambio importante ocurre cuando dejamos de interpretar este agotamiento mental como un defecto personal y empezamos a observarlo como una señal de cómo nuestra mente está funcionando. Durante mucho tiempo, muchas personas se juzgan por sentirse cansadas, distraídas o con poca energía emocional. Se comparan con otros, piensan que deberían ser más fuertes o que simplemente necesitan esforzarse más. Pero esa interpretación puede aumentar todavía más la presión interna que ya están cargando. Comprender el propio patrón mental no significa encontrar una explicación que resuelva todo de un día para otro. La mente humana no funciona como un interruptor que podemos apagar y encender cuando queremos. Cambiar la relación con nuestros pensamientos, emociones y comportamientos requiere tiempo, observación y una mayor conciencia de lo que ocurre dentro de nosotros. Muchas veces, el problema no es solamente sentir preocupación, cansancio o inseguridad. El problema aparece cuando creemos que esas sensaciones definen quiénes somos. Una persona puede pensar, soy alguien débil porque me siento agotado o, algo está mal conmigo porque no tengo la misma energía de antes. Pero una mirada más profunda permite entender que una emoción es una experiencia temporal, no una identidad permanente. Cuando empezamos a reconocer los momentos en los que nuestra mente entra en modo automático, aparece una nueva posibilidad, dejar de reaccionar siempre de la misma manera. Quizás antes una preocupación pequeña ocupaba todo tu día, pero ahora puedes identificar ese proceso antes de que crezca. Quizás antes una opinión externa determinaba tu estado emocional, pero ahora puedes observar cómo esa información afecta tus pensamientos. La transformación no consiste en eliminar todos los pensamientos negativos ni vivir en un estado de calma constante. La vida seguirá teniendo problemas, responsabilidades y momentos difíciles. La diferencia está en desarrollar una relación más consciente con aquello que ocurre dentro de nuestra mente. Porque una mente cansada no siempre necesita más presión, más exigencia o más control. A veces necesita comprensión, espacio y una nueva forma de interpretar lo que está ocurriendo. Cuando una persona empieza a entender sus propios patrones, deja de luchar contra sí misma y comienza a recuperar una parte de su energía que durante mucho tiempo estuvo atrapada en preocupaciones invisibles. Y quizá la pregunta más importante no sea ¿por qué estoy tan cansado?, sino algo mucho más profundo. ¿Cuánta energía estoy gastando intentando sostener pensamientos, emociones y responsabilidades que mi mente nunca tuvo la oportunidad de soltar? Quizás después de todo lo que hemos analizado, la pregunta más importante no sea por qué tu cerebro se siente cansado,
sino cuánto tiempo llevas intentando funcionar de una manera que exige más de ti de lo que realmente puedes sostener. Porque muchas veces buscamos una explicación en el exterior, pensamos que el problema está en la falta de tiempo, en las obligaciones o en la cantidad de cosas que tenemos que hacer. Pero olvidamos mirar ese espacio invisible donde nacen nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones y nuestras emociones. Una mente agotada no siempre es una mente débil. En muchas ocasiones es una mente que ha pasado demasiado tiempo intentando adaptarse, anticiparse y responder a todo lo que ocurre alrededor. Es una mente que aprendió a mantenerse alerta, a buscar soluciones antes de que aparezcan los problemas y a cargar con responsabilidades incluso cuando nadie se las pidió. Lo más curioso del comportamiento humano es que podemos acostumbrarnos incluso a aquello que nos desgasta. Podemos vivir durante años con una sensación constante de presión y llegar a pensar que simplemente esa es nuestra forma de ser. Podemos confundir estar siempre preocupados con ser responsables, confundir pensar demasiado con ser inteligentes o confundir agotamiento con falta de motivación. Pero detrás de cada pensamiento repetitivo, de cada emoción difícil de explicar y de cada momento en el que sentimos que nuestra energía desaparece, existe una historia interna que merece ser comprendida. No una historia perfecta, ni una historia sin dificultades, sino una historia formada por experiencias, aprendizajes y formas de protegernos que fueron construidas con el paso del tiempo. Tal vez el verdadero cambio comienza cuando dejamos de mirar nuestra mente como un enemigo que debemos controlar, y empezamos a verla como una parte de nosotros que intenta comunicarnos algo. Porque incluso el cansancio tiene un mensaje. Incluso el silencio mental que buscamos desesperadamente puede estar revelando algo que llevamos demasiado tiempo ignorando. Al final, entender nuestra propia mente no se trata de encontrar una vida sin problemas, sin preocupaciones o sin momentos difíciles. Se trata de descubrir qué ocurre dentro de nosotros cuando enfrentamos la vida y reconocer que, detrás de cada comportamiento, siempre existe una razón que muchas veces permanece oculta hasta que estamos preparados para verla. Si has llegado hasta este momento del vídeo, significa que realmente tienes interés en comprender mejor cómo funciona tu mente y por qué muchas veces sentimos cosas que no sabemos explicar. Si este contenido te ayudó a ver tu comportamiento desde una nueva perspectiva, apoya este canal dejando tu me gusta, porque de esa forma ayudas a que más personas puedan descubrir estos temas de psicología y desarrollo personal. También te invito a suscribirte para seguir explorando juntos la mente humana, las emociones, los hábitos y esos patrones de comportamiento que influyen en nuestra vida diaria. Y quiero preguntarte algo, si has llegado hasta el final, escribe en los comentarios la palabra mente. Será una forma de saber quiénes están realmente interesados en comprender su mundo interior. Además, no te vayas todavía. En la pantalla encontrarás un vídeo recomendado en la tarjeta que puede ayudarte a profundizar aún más en este tema. Y si quieres seguir aprendiendo sobre psicología del comportamiento humano, emociones y relaciones, también puedes visitar nuestra playlist, donde encontrarás más contenidos relacionados. Gracias por estar aquí hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos descubriendo todo aquello que ocurre dentro de nuestra mente y que muchas veces pasa desapercibido.